Alegoría, ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Obra o composición literaria o artística de sentido alegoral. Programación predictiva, Furia y Titanes, parte 8. En nuestra anterior presentación, en nuestra anterior parte, dilucidamos ciertas características de los hermanos olímpicos. Particularmente vimos cómo estos pueden compararse con otros mitos de los eternos hermanos, incluso cómo a veces esto se conecta con el mito del andrógino. A continuación vamos a ahondar más en unos cuantos detalles respecto a esta mitología, Dios y el diablo. De vuelta al libro de Mefistófeles y el andrógino, escrito por Mircea y traducido por el señor Cohen. Esto nos expande esta misma idea, esta idea del andrógino, el andrógino divino se le llama usualmente en mitología. El motivo de la asociación realmente de amistad entre Dios y el diablo es particularmente notable en un tipo de mito cosmogónico. Es extremadamente difundido y puede ser resumido de la siguiente manera. En el inicio solo habían las aguas, y en esas aguas caminaban Dios y el diablo. Dios envió al diablo al fondo del océano con las órdenes de traer consigo un poco de arcilla con el que haría el mundo. Omito los detalles de este buceo cósmico y los resultados de esta colaboración del diablo y el trabajo de la creación. Todo lo que nos concierne son las variantes del sureste europeo y Asia Central que enfatizan el hecho que Dios y el diablo son hermanos de sangre, o que son coeternos, o realmente que Dios es incapaz de completar el mundo sin ayuda del diablo. Y esto tal vez lo habrá visto algunos memes en internet que sale, no particularmente Dios, pero sale Jesús, un pulso con el diablo, un pulso por las almas, compitiendo como si estuvieran en partes iguales, como si el diablo y en teoría Dios, entre comillas Dios, no tienen, están en igualdad de poder. Y obviamente aquí ya no estamos hablando propiamente del Dios que dio esa fuerza creadora que puso en movimiento la creación o incluso el universo, la vida, el que puso en marcha la ley cósmica. Sí, no, aquí creo que estamos más hablando del Dios, el demiurgo, el que forjó esta materialidad, este sector del universo, por así decirlo. Este punto debo aclarar que no creo que de nuevo que esta fuerza creadora del universo sea este artífice que forjó la materialidad. Igualmente podríamos avanzar que este artífice podría ser un aspecto de la fuerza creadora de la eternidad, que muchas escuelas indican de que el demiurgo, o no tal vez el demiurgo desde el punto de vista gnóstico, sino como decir la encarnación material como el Jehová o este Dios que habla el texto, no necesariamente es un tipo negativo o totalmente bueno, siempre un aspecto más de la creación, una multiplicidad de formas que le tocó reinar, como decir el ser planeta, como dicen, de los ángeles planetarios que rigen sobre dicho sector, así como algunos dicen que el planeta tiene su propio ángel, que las naciones tienen su propio ángel, que este ser, este artífice podría ser un grado de diferenciación más de la creación. Y como todo, no necesariamente muy bueno ni muy malo, pero tal vez un punto más en que expandirle esta idea de que el sector que nosotros conocemos fue forjado por un grupo de entidades que usualmente se ve personificado en la mitología, como lo que estamos viendo ahora con Zeus y sus dos hermanos. De nuevo, como leímos, este artífice es incompleto, por ende quiere decir que no es Dios realmente.
y más bien necesita de su hermano para concluir este reino material. Como dije, uno a veces ven las películas, en los memes, más que todo no necesariamente en los memes, sino en la iconografía cristiana, particularmente del tipo protestante, donde uno a veces ve que el diablo sale un pulso contra Jesús. Incluso lo he visto pintado en buses de transporte público. Entonces es como bastante difundida esta creencia de que Dios está en un campo de tú a tú con el diablo. De nuevo, repito, no es el verdadero Dios, pero es este constructo, este grupo de seres o este artífice que puso en juego la materialidad. En realidad ambos son socios, y por eso es que a veces uno encuentra ciertos pensamientos un poco más oscuros de que va en contra de ambos puntos, de ambos seres. Y si continúo, repito que podríamos adelantar de que estos son seres o personificaciones de fuerzas muy avanzadas que reestructuraron el abismo o separaron las aguas de las aguas primordiales, un tipo de arcontes o de archons que se dice en griego. De igual manera, como adelantó Twyman en nuestro video anterior, estos son lo suficientemente materiales para dejar un estirpe para administrar la gran, muy importante. Es algo que tal vez no hemos tocado aún en el tema, pero Zeus en esta mitología puede ser una fuerza creadora, un ser muy avanzado, pero al final del día era lo suficientemente material para tener una estirpe de seres semidivinos, o los héroes que vemos como Perseo con mujeres, eran capaces de tener descendencia con las mujeres, que es algo muy arraigado en la mitología griega. De hecho, cuando uno lee, casi siempre apenas terminó la titanomaquia, lo primero que Zeus empezó a hacer fue a dejar sus hijos regados por todo lado, y a veces no necesariamente lo hacía de manera voluntaria, sino lo hacía en contra de la voluntad de la muchacha o de la mujer. Twyman en varios de sus libros habla sobre eso, de que hay dos estirpes. Una podría ser la de Jehová y la otra del diablo, y cada una clama el poder sobre este reino, sobre este planeta. De vuelta a nuestro texto, podríamos decir que en la mitología existe cierta comparación, ciertos puntos comunes entre Zeus y Jehová, y Hades con Azazel, que es el nombre que se le daba particularmente en la tradición antigua hebrea o judía, que al final termina siendo un nombre de un demonio, para así llamarse también el diablo. Si recordamos el libro de Enoch, es el líder de los vigilantes o los observadores. Incluso alguna literatura los habla de los ángeles caídos. Azazel era el líder de este grupo. Ambos, tanto Jehová como Azazel, toman el papel de haber forjado el mundo material, algo de lo que hemos leído ya con respecto a Zeus y sus hermanos. Y de nuevo, haciendo esa comparación de que entre los tres hermanos, Zeus y Hades, había cierta paridad entre ambos, había cierta relación de poder. De hecho, a Hades Dispater se le llama el Zeus infernal, el Zeus catónico, porque estaba en igual nivel de poder equiparado con Zeus mismo, que era en teoría el rey de los dioses, el líder de los dioses, el líder del Olimpo, mejor dicho. Y como dijimos, en otras palabras, ambos funcionan como demiurgos. Y ahí la señal de alerta de Zeus cuando este visitó a Perseo. Justo al inicio del texto, este visitó a Perseo para pedirle su ayuda, porque en nuestro texto, de nuevo, los papeles, los personajes no son del todo maniqueos, ni son muy grises, ni son muy malos, ni son muy buenos. Zeus en el primero quería exterminar a la humanidad, y ahora resulta que necesita su ayuda porque perdieron poder gracias a la falta de fe de la humanidad. Y de hecho, en el segundo texto vemos que se vuelve esta figura redentora, casi crucificado frente al Tártaro, revolviendo sus poderes con tal de no rendirse ante la fuerza de caos que representa Cronos. Y es interesante porque en la primera él quiso eliminar a la humanidad, casi como hizo Enlil en la tradición sumeria, con una especie de diluvio universal que es representado por el Kraken.
y de nuevo pasó a ser esta especie de Cristo en el Calvario cuando estaba le arrebataban los poderes frente a Cronos. Igualmente Hades es este pícaro divino que engañó a Zeus en el primer filme y hizo un trato con las fuerzas titánicas, lo peor de todo, pero al final se conmovió del sufrimiento de su hermano y restauró parte de sus poderes, y ambos fueron a la guerra, a la lucha, hacia el final del texto, de la conclusión. No solamente la conclusión, sino más que todo como el clímax, para parte del clímax del filme, donde tenemos a Perseo peleando a Ares y liberado finalmente Cronos, ese despelote. Pero bueno, el Apsu, como leímos del anterior extracto, en algunas tradiciones el dios o demiurgo olímpico necesitó de su contraparte, el Zeus infernal, para ir al fondo de las aguas primordiales para encontrar la arcilla y crear el mundo. O sea, ambos eran aspectos creadores, pero eran incompletos uno por sí solo. Por eso siempre están en ese juego de poder entre uno y otro, tratando de superar al otro como buenos hermanos, pero necesariamente pueden vivir sin el otro, porque ambos son aspectos de un ser anterior, un ser mucho más primitivo, mucho más perfecto, que es básicamente el mito del andrógino. También hay que entender que estas aguas primordiales representan la prima materia indiferenciada. Casi siempre en la mitología, cuando se habla de las aguas primordiales, quiere decir aquello, igual como usted versa en el océano, no puede distinguir dónde empieza, dónde termina. Simplemente es una masa más o menos coherente, aunque uno siempre puede distinguir mareas y ese tipo de cosas, y la profundidad con el color, pero en términos generales el océano es indiferenciado. Uno solo ve las olas por encimita, pero no es como una tierra donde empieza la arena, donde empiezan las piedras. Cada aspecto está diferenciado. Por eso usualmente se usa como la prima materia cuando se habla de aguas primordiales. Y el primer aspecto de diferenciación fue Dios, que luego en los mitos habla de crear la isla primordial, que es el primer grado de diferenciación, algo que se divide y se diferencia de lo que es indiferenciado, que sería este océano o aguas primordiales. Y con la fundación de esta isla primordial surge la Edad de Oro. Especialmente esta analogía, pasando apenas por encimito, pero se volverá más relevante cuando empecemos a estudiar el otro personaje que hasta el momento casi no he tocado. Pero bueno, en la tradición sumeria a estas aguas se les llama el Apsu. Particularmente, en realidad es una deidad primordial de las aguas dulces. Estaban los primordiales, que era Tiamat, es aguas primordiales, pero más que todo como las aguas saladas, mientras que Apsu eran las aguas primordiales, por lo que entiendo, leyendo el mito, eran las aguas dulces que también había debajo de la tierra. Y cuando los dioses primordiales fueron a la guerra con los más dioses jóvenes, que ganaron los dioses jóvenes, el Apsu casi que empezó a ser un lugar, algo muy parecido con lo que sucedió con el Tártaro. El Tártaro era uno de los hijos de Gaia, esas deidades primordiales, pero al final terminó siendo algo para diferenciar o para distinguir un sector de este reino. El Apsu pasó a ser cumplir la misma función del dios primordial, pero ya no tenía esa forma de dios, sino más que todo algo para referenciar un sector. En el sitio Ancientpedia se le describe junto a Enki o Ea. Enki, también conocido como Ea, más tarde en la mitología babilonia, es tal vez la deidad más prominente asociada con el Apsu, y de paréntesis a veces lo veo escrito con B o con P, pero es básicamente lo mismo, como dios de la sabiduría, magia y las artes. Enki es comúnmente ilustrado residiendo dentro de las profundidades del Apsu, en un magnífico palacio adornado con los tesoros del mundo subterráneo. Desde esta morada sagrada, Enki preside sobre las aguas dadoras de vida, dotando de conocimiento y bendiciones sobre la humanidad. Entonces, como ve, ya el Apsu dejó de ser propiamente la deidad y más como el reino donde Enki, Ea, reina, y como dice, dando conocimiento a la humanidad cuando le conviene. Y por eso es que a veces uno tiende a asociarlo con Hades,
porque a pesar de que el Apsu son aguas primordiales, también se lee como algo subterráneo, algo parecido a lo que sucede con Hades. Entonces, muy interesante cuando uno empieza a hacer esas conexiones. Aquí vemos de nuevo esta idea de palacio subterráneo y grandes riquezas. De nuevo, Dispater, solo que una mitología distinta. Igualmente se le asocian características como la sabiduría, la magia y las artes. Si regresamos a la mitología griega, a veces uno lee que la magia está más asociado con Hermes, y las artes a veces uno lee más que todo con Apolo, no necesariamente con Hades. Pero como la mitología comparativa nunca existe puntos exactamente iguales, por lo que he leído solo existe una excepción, pero el resto de deidades siempre o una comparte todas, o entre varios se comparten, o entre varios se intersecan las características, los atributos de cada motivo. Pero recordemos que a pesar de todo, en las tradiciones tardías o neoplatónicas, a Hades se le empieza a dar este tipo de características o atributos de que era un mago, un encantador, un ilusionista de imágenes y reflejos. Recordemos que uno de sus armas legendarias o herramientas legendarias era su capa, que lo hacía ser invisible. En los mitos de la creación, Enki sería co-creador con su hijo Marduk, luego de derrotar a los dioses primordiales. En este caso ya no tenemos propiamente a Enki contra Marduk como Zeus y Hades, porque Marduk era un hijo de Enki. Y en este mito a Enki siempre, o Ea, se le referenciado como un benefactor o defensor de la humanidad. Si recordamos aquella presentación de Dark Angel, Enki fue el que alertó a Trahasis del venidero diluvio universal. Entonces hizo un pacto con él para no decir nada, pero a su vez no dejó que se escapara el rumor para salvar cierto grupo de la humanidad. Entonces siempre está como en ese pícaro divino, que a veces es muy bueno, a veces muy malo, a veces no se sabe qué va a hacer. Y cuando más tarde tomó esta personificación, esta fuerza, este grupo de atributos, tomó el nombre de Hades, mantuvo parte de estas cualidades, pero como hemos explicado anteriormente, más bien pasó a tener este temor. Los mortales tienen este temor reverencial más que esta deidad patonímica de la ciudad-estado, sino que Hades era justo aquel que daba el castigo justo, o el beneficio justo, el premio justo luego de la vida mortal en el más allá, en el Hades. Y luego más tarde, con la introducción de la gnosis y el cristianismo, su papel se volvió mucho más maniqueo. Ya pasó a ser esa fuerza que se contraponía con el Dios en los cielos. Así pues, tanto el inframundo como sus habitantes fueron considerados como el infierno y sus demonios, porque en la mitología helénica, usted, siendo mortal, bueno o malo, siempre iba a dar al Hades. Pero ya con la introducción del cristianismo, el Hades pasó a ser el infierno e hizo los malos. No obstante, tanto su nombre Enki, Hades y aparentemente ahora el diablo, esta fuerza funcionó como creador del Apsu, o por lo menos no funcionó como el creador, tal vez el dominio de este Apsu, aguas primordiales. Tomó posesión de este reino. Ordo Apkao. Como dicta esta máxima masónica, ambos hermanos, o si quiere tres con Poseidón, luego de derrotar a los titanes, dieron forma al mundo material. Y es interesante esto de que ahora que menciono Poseidón y los titanes, en algunas tradiciones Poseidón o Posidonia era realmente el nombre que tenía el Atlantis, y en ese lugar los titanes eran como estirpe de Poseidón, Atlas, por eso es Atlántico, Atlántida, y ahí donde viene Hércules y roba las manzanas de las Hespérides. Entonces no del todo podemos dejar a Poseidón por de lado, porque siempre está vinculado a esta idea de que una estirpe real, antigua, justo después de la creación o algún tipo de cataclismo, también muy interesante, que este grupo de personas, dioses o fuerzas, o como queramos llamarlo, dieron forma al mundo material. En términos llanos, ordenaron y forjaron esta creación.
No la creación total, hemos ido dando a entender, estamos delimitando que esta creación es particularmente el mundo material, este sector de la galaxia, si queremos verlo de esa manera, este reino material, la materialidad. Particularmente esto es parte de la crisis de nuestro filme, muy claro lo que nos deja entrever Zeus, que el universo mismo como lo conocemos está en juego si Cronos llega a liberarse y dominar y ganar la guerra contra los olímpicos y sus creaciones, que somos nosotros los humanos. Y muy importante, que esta materialidad no es eterna, fue forjada, o sea, tuvo un inicio y también puede tener un fin si se dan las condiciones apropiadas. Y algo muy interesante, en estos días estuve leyendo casi todos los libros de Kurt Barker, no los he leído todos, aún me falta, pero me encontré este que se llama Visión Remota, Oftalmología y el Nuevo Orden Mundial Extraterrestre. Bueno, en inglés se llama Remote Viewing, Ufology and the Alien New World Order. Y mientras leía esto, y estaba haciendo una presentación obviamente, encontré un parrafito que, a pesar de que podríamos decir que estamos hablando de mitología de otro motivo, me volví a encontrar este mismo tema de la formación del cosmos, o particularmente, bueno, del cosmos se aplica la palabra en griego, que es el espacio, el mundo material, la materialidad. Él dice, o él escribió, mucho tiempo después, cientos de miles de años atrás, cuando una colonia, los Elohim, primero vino a este sistema solar, ellos lo organizaron haciéndole cambios, incluyendo, así tan increíble como suena, moviendo el planeta muerto de Marte a una nueva órbita. Con sus avanzados y maravillosos poderes telequinéticos, ellos organizaron los lugares de los planetas y crearon dos nuevos planetas vivientes, la Tierra y Eliseo. Ellos esparcieron estos dos nuevos planetas con bellas formas de vida para crear ecosistemas funcionales. Ellos poblaron la Tierra con la forma original de los humanos, quienes habían sido diseñados y de alguna manera manifestados por los Elohim. Si usted es nuevo para mis presentaciones, si es la primera vez que ve esto, puede sonar un poco discordante, un poco desconectado, pero en anteriores presentaciones he tratado este tema. Y particularmente la última que toqué fue el corredor del laberinto, donde analizamos este grupo de personas, los resplandecientes, los puros, los blancos, personificados por Eva en el texto, y hablamos de que este grupo de personas trajeron consigo el lenguaje de los pájaros, el lenguaje verde, que era la capacidad por forjar planetas con solamente su pensamiento. Pero lamentablemente, conforme pasó el tiempo, pasaron más tiempos embedidos en la materialidad, perdieron parte de sus poderes. Entonces, y como lo que hemos ido avanzando en esta presentación, estos Elohim probablemente estamos refiriéndonos a la misma grupo de seres que nosotros ahorita llamamos los olímpicos, este grupo de seres que vinieron a dar forma a lo que nosotros conocemos como el sistema solar o la materialidad o ese rincón de la galaxia. Él habla de la Tierra y Eliseo, se refiere al planeta este planeta teórico que existe como ahora como el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que en algunas tradiciones yo originalmente lo he leído como Phaeton, en algunos libros de Jacques Bergier. Alguna gente le dice el planeta Marduk, Tiamat, de nuevo esa reina o esa diosa primordial, este planeta extinto que fue explotado. De nuevo, Kurt Barker nos explica que esta información no la recibió como un mito, como una leyenda. En cambio, este punto particular lo recibió como grupo, parte de un grupo o laboratorio de ideas, un think tank cristiano que estaba exclusivamente encargado en develar información mediante visión remota, proyecciones astrales y telepatía, y estaban enfocados en básicamente entender cuál es la historia origen de nuestro planeta, cosmos olímpico. Hasta el momento hemos definido que los hermanos olímpicos forjaron el universo conocido.
Esa es la idea de lo que estaba tratando de explicar. Incluso pudimos entrever que este motivo de los dioses artífices se encuentran en varias mitologías. He tratado de más o menos exponer incluso hasta este punto de Barker, de que este no es una idea totalmente descabellada ni totalmente nueva, ni me la estoy inventando. Simplemente estoy haciendo la conexión entre varias mitologías. Ni soy el primero y el único que lo ha hecho, por cierto. Igualmente definimos que nuestros personajes presentan cosmogonías o visiones de mundo, muy importante. Por un lado tenemos a Hades y Ares trabajando para el poder oscuro de Cronos, la fuerza de caos que es Cronos, que da para destruir el mundo conocido y particularmente la humanidad. Por el otro, Zeus representa el mundo o cosmogonía olímpica. Y muy importante, a pesar de que sean fuerzas o visiones de vida, no necesariamente quiere decir que son inmateriales o solo existen en el plano material, plano astral. También podemos verlo como grupo de personas, un grupo de familias, un pueblo que traen esta mentalidad. Algo así como la mentalidad que puede tener el pueblo de Brasil contrapartido con el pueblo, no sé, de Inglaterra o de Irlanda. No necesariamente es una personificación exacta de esta ideología o esta visión de vida o esta visión del mundo, pero sirve para ejemplificar este grupo que estamos hablando. Ahora bien, la cosmogonía que representa a Zeus, la cosmogonía olímpica, podríamos definirla con que tienen roles de sexos bastante definidos. No necesariamente quiere decir que que no existe la homosexualidad. Eso es claro en la antigüedad clásica. No obstante, los hombres eran patriarcas, eran los líderes de cabeza, líderes de estado, líderes de la familia, y siempre había esa idea por que tenían que esparcir su semilla a lo ancho del mundo, con una prole abundante, como es el caso de Zeus, que anda dejando hijos regados por todo lado, y no es el único que hace eso. Que las mujeres, a pesar de que tengan muchos poderes, pueden ser dioses, al final y al cabo tienen un papel de sumiso ante los hombres, y la excepción de esas serían las amazonas. Que la moral sirve para inhibir las, entre comillas, instintos salvajes, y eso se vuelve interesante si se estudia un poco lo que es la manera en que Nietzsche ve lo apolíneo contra lo dionisíaco, de que lo apolíneo es casi que cristiano, que no es una moral para hombres, para seres humanos tímidos que se odian a sí mismos y reprimen parte de su ser. Más o menos podremos saber, pero eso es un tema aparte. Y nuevo, la moral es como una forma de represión y ante todo cohesión de grupo. La estética es un axioma, es lo que define la polis o el Olimpo, que se contrapone contra la monstruosidad. O sea, el ideal de la belleza es bastante peculiar, es algo que todavía nosotros tenemos. Asociamos ser bonito con ser alguien bueno, aunque no necesariamente sea lo correcto, y vemos que todo lo malo le asociamos características de monstruos que se ven feos, que no se ven armoniosos. Tiene una estética bastante definida, que a veces es difícil definirla porque vivimos en ella. Apolo o lo apolíneo es una máxima del ideal olímpico, la idea de la razón, de tratar de razonar, de darle razón al mundo, de entender el mundo bajo la razón. Incluso eso se ve reflejado incluso dentro del cristianismo, porque tenemos a la escolástica razonando, filosofando bajo la fe. Entonces hasta en ese punto, muy bien, superioridad bélica gracias a armas legendarias. En todas las mitologías estos dioses ganan la guerra porque tienen acceso a tecnología o armas legendarias, como la lanza de Luke, el rayo de Zeus, el rayo de Indra. Todo este tipo de armas legendarias que la superioridad contra el enemigo, que el enemigo básicamente es fuerza bruta, monstruosa. Y muy importante, a pesar de que tiene eso, además son muy astutos. Los dioses siempre tienen, usted lee la mitología, las cosas que hacen para ganar, usan más la astucia más que la simple fuerza bruta. Muy importante, tiene superioridad bélica gracias al dominio rápido o conmoción y power, que en inglés modernamente se le llama shock, no,
pero es algo que viene de mucho antes de este grupo de pueblos, esta visión de mundo. Y para entender de qué me refiero, hace poco estuve leyendo el libro de Zecharia Sitchin, La guerra de los dioses y los hombres. Muy importante, es interesante ese libro, que él habla y ejemplifica los diversas mitologías de que estos dioses estaban ahí físicamente con los hombres yendo a la guerra. Y él tiene una visión bastante cínica, comparto con él, de que los dioses se pelean entre ellos, pero llevan como secuaces a los mismos mortales. Ya está haciendo una descripción de cuando los dioses olímpicos fueron a la guerra contra los titanes. Él describe: Zeus mismo estaba peleando con todo su poder, usando sus armas divinas al máximo posible. Desde los cielos, el monte Olimpo opuesto, él vino hacia adelante, lanzando su relámpago. Los rayos volaron gruesos y veloces de su fuerte mano. Trueno y relámpago juntos, girando juntos como flama impresionante. La tierra fértil se estrelló alrededor quemándose, y el vasto bosque se quebró con mucho ruido, con fuego alrededor. Toda la tierra hirvió furiosamente, así como los ríos dulces y el mar salado. Y si usted ha leído un poco esta literatura de Sitchin y tal vez de von Däniken, donde dicen de que en la antigüedad se usaban armas de destrucción masiva, que algunas de las cosas que les describe tal vez en Mahabharata es ejércitos enteros fulminados por armas atómicas, que más o menos la idea que nos da de que son armas tan terribles, tan terribles, de que a veces nos pregunta si eran tanto dioses o un pueblo avanzado con tecnología muy avanzada. Y hay otra característica que no la nombré, pero que data de los tiempos de la decadencia de Roma o el fin de la era helenística también. Y podríamos alentar que el cristianismo es un legado de esta civilización olímpica, esta visión del mundo olímpica. La única diferencia es que, como decía Nietzsche, en esta nueva visión del cristianismo ya no tenemos los ambos aspectos, lo apolíneo contra lo dionisiaco. En cambio es puramente lo apolíneo, esa represión de la fuerza vital, que es una forma de cohesión de grupo, cohesión del imperio, del culto imperial, que realmente no deberíamos llamarlo cristianismo sino constantinismo, porque no se trata de las verdaderas enseñanzas de Jesús o de Cristo, sino esa religión de Estado, ese dogma que usted tiene que creer a pesar de que vaya en contra de la razón. Pero de nuevo, eso es un tema para otra presentación. Y así tenemos el mundo forjado por los dioses olímpicos mediante la técnica y la guerra. De nuevo, algunos seres venían a enseñar, otros venían a explotar, a vivir a costa de nosotros. Ni muy buenos ni muy malos, simplemente como nosotros mismos. Nosotros somos un legado de estos padres ancestrales, estos padres cósmicos. Cometemos demasiados errores, solo que ellos lo hacían a escala cósmica o escala divina. Pues bien, entendiendo más o menos esto, ya empezamos a entender realmente las consecuencias de haber liberado Cronos del Tártaro, porque Cronos está diametralmente opuesto a esta visión del mundo. Y ahí porque entendemos que en este texto vemos de que Zeus dijo: uy, qué tonto que es usted, Hades, ¿cómo va a hacer un trato con Cronos? Se volvió loco. Algo así por el estilo, básicamente. Es decir, en la visión de Cronos, ni Hades ni Ares tienen cabida. Si recordamos el mito, Cronos devoraba a sus propios hijos con tal de mantenerse en el poder. Es una monstruosidad. Es una forma del caos, algo que no he entrado en detalle, pero vamos a explicarlo más adelante. Y el texto en este análisis por encima que hemos estado dando, ¿qué nos está diciendo? Que aquellos plutócratas y aquellos bélicos, aquellas mentes marciales, a corto plazo están ganando la guerra contra la antigua visión de mundo olímpica, pero en última instancia también están creando su propia destrucción, porque en el mundo de Cronos, en la visión de Cronos, los antiguos dioses, los dioses más jóvenes, mejor dicho, no tienen cabida. La vez van a ser devorados de nuevo. Cosmos post-olímpico. El nuevo mundo post-olímpico es extraño,
porque es una especie de síntesis, lleva características de la anterior, pero también se empiezan a mezclar cosas de los monstruos, como una síntesis. La tesis originalmente los titanes, la antítesis son los olímpicos, estuvieron en combate, por un momento ganaron los olímpicos, pero el texto nos dice que los han liberado los mismos, parte de la familia, los olímpicos, y ahora tenemos este nuevo mundo donde vemos una síntesis. Y para explicar, a veces uno habla mucho y lo mejor es a veces, es decir, como dice el dicho, perdón, una imagen habla por 100, por 1000 palabras. Entonces, para ejemplificar este nuevo mundo, vamos a ver el siguiente extracto, siguiente video. For a long time, Israel has used sex to sell Zionism, to convince people that Israel is a hot fantasy being realized by hot people, not a racist settler colony built on the killing, displacement, and erasure of the indigenous Palestinians. Strategy, also called bikini diplomacy, has been seen all over since, with Israel constantly selling the image of a liberal, free country where it's always summer, where the days are full of beaches, bikinis, and chiseled bodies, and the nights are spent in an incredible nightlife scene open to anyone and everyone. All over TikTok and Instagram, you can find videos of Israeli soldiers posting thirst traps or dancing videos. Some of them act independently, while others are part of a concerted effort putting attractive women in the occupation forces in the public eye. Like the women at Alpha Gun Angels, a gun modeling and social media marketing agency who sell being a colonial foot soldier as a sexy lifestyle. But listen, I've been in the army, I'm Israeli, I'm tough. The reality of Israel's nation-building story is violence, displacement, dispossession, colonization, and settlement. That's not a great brand. In order to get settlers invested in the vision and try to secure the future, sex is a great tool. Beauty and aesthetics and fun are great marketing tactics, and they have tangible outcomes, like more babies. More babies means more people to get conscripted to the occupation forces and maintain the oppressive military infrastructure necessary for Israel to exist. And what better way to convince people to at least look the other way, and at most participate, than by making it sexy. En realidad es un mini documental que me encontré en Twitter de cómo el Estado de Israel, como se llama, la diplomacia del bikini. En este se usa básicamente algo como lo que vimos en el video, de que mujeres muy hermosas hacen pensar a los simps que Israel es este paraíso de mujeres bellas, que usted con solo ir ahí va a encontrar mujeres y va a encontrar, no solamente va a encontrar mujeres, sino que va a ser la mujer más guapa. Aunque no tenga usted nada a su nombre, a donde caerse muerto. Y no solamente, creo que en ese mismo video donde vi que a las mujeres les pasaba lo mismo, atraía mujeres, iban y se iban de fiesta, se encontraban a alguien, tal vez se involucraban emocionalmente con un hombre, dijera, ¿por qué no se queda aquí trabajando con nosotros? Aquí hay muchas oportunidades. Entonces la muchacha se volvió a su país de origen y decía, voy a renunciar y voy a volverme a trabajar a Israel. Y cuando volví a Israel, literalmente caía en el tráfico de blancas. Las explotaban sexualmente y solo le dejaban llamar una vez a la semana a la familia. Parece que todo estaba bien, pero casi que estaban diciendo a mano hermana que tenía que decir. Si no me equivoco, eso pasó con mujeres brasileñas que emigraron a Israel. Entonces, y curiosamente, esta técnica también la he visto en Ucrania. Este mercenario colombiano en Ucrania sugiere a sus compatriotas que quieren ir a Ucrania que se lo piensen 2 veces antes de ir al frente en una guerra que no les pertenece. No me arrepiento de haber venido, no está haciendo lo que le gusta y es duro, pero no es imposible. A lo que vinimos. ¿Qué tiene para decirle a la familia? No, mi familia yo la extraño mucho. Yo creo que el que más extraño a mi hijo de 6 años, mi esposa y mis padres, el viejo lo extraño mucho también. Que Dios los bendiga y a los que se quieren venir para acá, que lo piensen no de la noche a la mañana, es una decisión que usted sabe que si viene, usted sabe que no puede volver. Mire que tiene en Colombia y no se apresura a tomar decisiones.
He visto de que hindúes han migrado a Ucrania a pelear para las fuerzas ucranianas, o rusas, perdón, con la promesa de encontrar mujeres, encontrar trabajo fácil. Cuando se dio cuenta estaban en el frente de batalla como soldados rasos, como carne de cañón. Entonces, increíblemente, a pesar de que podría pensar de que son diferentes, porque en Ucrania lo que tenemos son en teoría neonazis y aquí tenemos en Israel los sionistas, pero al fin y al cabo son lo mismo. Un gobierno totalitario completamente corrupto, sirviendo intereses globales de armamentistas y tecnocráticos de la peor calaña. Es decir, es una visión corporativa global, no solamente un efecto de un solo estado, que solo pasa en Israel o que solo pasa en Ucrania, es algo que está sucediendo a nivel global. Son las semillas de una cosmovisión global y muy diferente a esta civilización olímpica en la que vivimos el legado. Igualmente, como dije, podríamos decir que el estado corrupto de Ucrania, con sus neonazis de la CIA, tiene más en común con el estado sionista de Israel que con cualquier otro estado occidental. Y al de nuevo ver ese extracto podemos empezar a ver una nueva estética. Como anteriormente definimos la estética o las características del mundo olímpico, con este pequeño extracto podemos empezar a ver esta nueva visión de vida, esta nueva visión de mundo. La primera es que las amazonas ahora son el icono del ideal marcial. Esto, bueno, yo lo veo aquí en Costa Rica, donde las únicas que pueden ser oprimidas son las mujeres, por ende son las únicas que pueden defenderse. Por ejemplo, hace unos años había un lugar donde solo enseñaban a las mujeres a defenderse con boxeo, clases de defensa personal, pero era exclusivamente para mujeres. O sea, si alguien hiciera eso con los hombres, todo el mundo le caería como forma de sesgo, que es una especie de segregación de sexos. Y es algo que yo lo he visto muy de cerca, que si lo hace una mujer aprender la defensa personal, está en todo su derecho, pero si un hombre llega a pedir defensa personal, lo vuelven a ver como sospechoso. ¿Qué es lo que se está mal a este man? Y esta idea de que solo ahora la que es valiente y fuerte y guerrera son solamente las mujeres. Los hombres somos criminales, ciudadanos de segunda clase. A diferencia del ideal olímpico, ahora las mujeres son las protagonistas. Estas son fuertes e independientes, pero siguen siendo sexys. No se confunda. Y estamos viendo las amazonas del siglo XXI. Y se recuerda también, hay un mito en la antigüedad clásica de que los griegos iban en contra de las amazonas, que las amazonas representan una contrapartida o la antítesis del mundo helénico. Muy importante, la segunda característica, la plutocracia, que ya hemos hablado anteriormente, invierte recursos en su supremacía bélica y no obstante de mercadeo también. Como vemos en el extracto, el estado postmoderno invierte muchos recursos en aparentar ser bueno. Le interesan mantener las apariencias, algo que no sucedía, digamos, en la época colonial, que el Congo belga era la propiedad privada del rey Leopoldo, si no me equivoco, y todo el mundo lo criticaba. Y él, usted que le importa, en mi propiedad privada. Cuando llegaron los españoles acá a América, los mismos cronistas españoles, los monjes o los cristianos, detallaban lujo de detalles lo que hacían contra los indígenas, pero no había ese tipo de tapar hacer una tapadera o tratar de aparentar lo que no es. En cambio, el mundo postmoderno puede estar haciendo masacres, exterminios masivos, exterminios de pueblos, mantener una esclavitud altamente tecnificada, pero aún así quiere mantener esa apariencia de ser sofisticado, inclusivo y liberal, que a pesar de que hace todo esto, es un estado de avanzada, que se hace porque esto es lo mejor, lo más avanzado. Y Guardius se pone en contra porque es un ser retrógrado, no admite, es un monobloque de pensamiento, por así decirlo, y no admite con posiciones contrarias, y a la persona contraria se le
denigra como una persona retrógrada. De nuevo, si enamorar en el mundo olímpico era de manera de represión, no era una moral objetiva, sino una moral objetiva para el Estado o para la Iglesia, en este nuevo mundo ya ni siquiera hay moral, no hay nada, sino axiomas lúdicos. El nuevo mundo es joven, divertido y al contrario de la moral cristiana. Si usted empieza a hablar de moral, lo van a ver como si fuera un reprimido que no sabe disfrutar de la vida. Y de hecho es este término que se llama en inglés YOLO, You Only Live Once, de que hay que aprovechar el momento antes de que uno se muera, se haga viejo, porque hacerse viejo es lo peor que puede hacer. Así que no importa si la gente se muere de hambre al lado suyo, mientras usted pueda drogarse y bailar hasta el amanecer un rave para transmutar a la cuarta dimensión. Y algo que usted notará de todo esto rave, no sé si habrán puesto atención, estos rave transhumanistas con este montón de efectos pirotécnicos de láser, hologramas, se ve muy sofisticado, que son muy avanzados, mientras se drogan, se entregan a sus placeres sensoriales. O sea, no hay nada de malo que usted se entregue a los placeres sensoriales, pero mantenga una moral objetiva, ni lo haga a costas de los demás. Ese es el problema, que toda esta gente, incluso en Israel hay mucha escena rave, lo hace mientras la gente palestina se muere de hambre, se muere de sed, se muere aplastado por las bombas. Y no es casualidad, es algo que analizando ahora no me pareció muy como que fue un guiño del ojo de los ingenieros sociales, que todo este último conflicto, o mejor masacre o genocidio en Palestina, fue iniciado el 7 de octubre de 2023. ¿Y dónde fue iniciado? En un rave, en un festival de música, que de hecho un mes antes, no me acuerdo ahorita particularmente, cambiaron la locación hacia la locación donde se desarrolló, justo para que llegaran los terroristas de Hamas. Recordemos que Hamas es un invento del mismo Estado de Israel, fue financiado por el mismo Estado de Israel y sirvió como víctima sacrificio. A los ingenieros sociales les encanta tener víctimas para promover una idea, para promover una política, para promover un cambio social, político o militar en la sociedad, derramando la sangre de alguien. Muy particular esto. No es casualidad que hayan escogido este rave, porque esta es como la estética del mundo postmoderno, de este nuevo mundo que estamos viendo forjarse entre nosotros. Y la última característica, que es esta estética cuasi apolínea, pero de la mano con el payaso inclusivo. Como anteriormente en la antigüedad clásica no existía ese tabú social por el homosexualismo, como sucedía luego más tarde en la sociedad cristiana. Y recordemos que muchos los césares, aquel Alejandro Magno, se declararon a sí mismos dioses olímpicos, migraban hasta Egipto para que los nombraran que eran los dioses encarnados, y mantenían sus relaciones homosexuales de manera abierta. Los césares tenían a su esposa para engendrar hijos, pero a su vez tenían su propio amante homosexual, y no era nada extraño. Pero recordemos que la estética homosexual de aquel año era más del tipo espartano. No obstante, en el nuevo mundo estamos viendo al homosexual como una loca colorida disfrazada de plumas y brillantina, como vimos en el anterior video. Y es algo que se ve también en otros videos, en otras imágenes. Es la estética esta de que no necesariamente estamos hablando del homosexual como una loca, sino estamos conectándonos con un arquetipo, que es del payaso o el arlequín infernal. Y me invito de nuevo a ver mi antigua presentación, Los Payasos, para que estudie y comprenda dónde viene este arquetipo, que de hecho es contraparte del mundo olímpico, algo que también adelanté en esa presentación. Estamos haciendo una unión entre el arlequín infernal y estética mamazónica. Bueno, aquí estamos viendo este análisis de la gente bella
superficialmente nueva esta idea de que la belleza es síndrome de bondad, o que solo porque es suficiente ser bello, independientemente si usted es un cabrón o una perra. Lo importante es ser bello, o lo importante es ser un payaso colorín, es un colorido, un arlequín infernal. Estamos dando vuelta a este trapezoide. Fue la de que puse el trapezoide. Estas 4 características nos pueden ilustrar la síntesis de los dos antiguos órdenes, el de Cronos y Olímpico. Hasta cierto punto, porque Cronos siempre se presenta, como no se estudia a Cronos o a Saturno, siempre se le encuentra a veces como una fuerza del caos. Así que tarde o temprano lo que estamos construyendo va a ser devorado por este caos. Como dije, estamos viendo características muy puntuales que están dando una nueva estética. Y cuando me refiero a estética, no solamente la parte visual, sino también la filosofía, que va de la mano con esta... mejor dicho, que esto que estamos viendo al frente, esta forma de verse, va de la mano con un análisis de mundo. O sea, podría parecer un análisis bastante superficial, pero al analizar estas apariencias o gustos de las personas, nos muestran un cambio de vida en la visión del mundo. Como dije anteriormente, si antes había un problema con la moral cristiana, que de manera exotérica era una forma de reprimir o mantener una cohesión de grupo bajo la iglesia o bajo el Estado, y tal vez de manera esotérica para aquellos que realmente entendían, era una manera de ver de que al final y al cabo todo lo que pongamos en el sistema se nos devuelve. Por ende, si queremos que vivir bien, tenemos que tratar a los demás de manera bien. La regla de oro, esa es la antigua moral. No obstante, en esta nueva visión de mundo no existe moral, solo existen los edictos eficientes que nos da la corporación, la inteligencia artificial, la manera más efectiva. Pero para ser efectivo hay que exterminar un pueblo entero, se va a hacer, y se va a inventar excusas para engañar nuestra propia conciencia. Estamos haciendo un cambio de vida, una visión de mundo del antiguo orden mundial, donde la moral y costumbres cristianas están siendo reemplazadas por una nueva. De nuevo, no voy a ser como esos conservadores que hablan de que hay que regresar a la moral cristiana justo como era antes. No estoy diciendo eso, no voy a engañarlo. Si vamos a no vamos a volver anterior, sino a que construir algo mejor. El problema es que esta visión del mundo, este nuevo orden mundial, no está construyendo nada, está destruyendo. Es una fuerza del caos al final del cabo. Lo que hemos estado estudiando, estos resplandecientes, estos Elohim, estos olímpicos, algunos han vivido a costas de nosotros en esta granja humana. Sin embargo, el nuevo orden mundial es una monstruosidad en progreso, un regreso al caos. Como explicamos anteriormente, el mito del andrógino divino a veces va de la mano con dos hermanos, dos contrapartes. Igualmente, parte de este mito trata sobre el regreso a ese ideal de la perfección. O sea, ambos hermanos son un estado imperfecto, incompleto, por ende si van a construir algo, si van a hacer la creación, necesitan el uno del otro, porque es un aspecto diferenciado, incompleto de algo que era perfecto, que es el andrógino divino. Y en otros términos, este andrógino divino es el ideal de ciertas escuelas de ingeniería social. Para estas, el agregado de la humanidad se comporta como esta piedra filosofal con la que construir o reconstruir un nuevo Dios colectivo andrógino. Para ellos, tratar de dar forma, de regresar a darle forma a Dios, es trabajando directamente a través de su interfaz mental y material, que es la humanidad misma. Por ende, si quieren regresar a Dios, van a hacerlo a través de retroingeniería en el colectivo. El problema es que no lo hacen mediante la educación, alzando la humanidad a un nuevo nivel, sino lo hacen mediante técnicas subversivas, donde usted no se da cuenta y lo tratan como un recurso. Así pues, estas mujeres amazonas que vemos y los hombres simps que van detrás de las mujeres amazonas, al final y al cabo son solamente tontos útiles. Van a ser reemplazados, van a ser usados y van a ser reemplazados de nuevo por este andrógino muy importante,
andrógeno cibernético poshumano, claro, con pluma liberal e inclusivo. Entonces no es cuestión de tiempo que empiezan a aparecer esos cibernéticos andrógenos. Y muy importante, algo que casi yo me peleo con la gente en Nostr o en Twitter, de que ponen como gran cosa, uy, vamos a tener nuestros propios úteros artificiales, o vamos a tener nuestra propia waifu cibernética. Mae, ser tan tonto. Es un tiptoe, unos puntillas avanzando hacia el totalitarismo cibernético, el totalitarismo transhumanista, de que nos van a dar, primero nos crearon el problema y ahora nos van a ofrecer la solución. Pero en el otro lado de esta solución no estamos nosotros, la humanidad como tal, sino es algo que tienen en mente los, entre comillas, amos de la granja, de cómo debería ser la humanidad. Sin embargo, como dije, por lo que vemos en Gaza y en otro lugar del planeta, en este reino rondan los monstruos devoradores de hombres. Lo dejo hasta este punto. Volveré con una continuación, pero nos hablamos. Hasta pronto. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.